Hola, muy buenos días. Hoy hablaremos sobre la tabla periódica. Hoy aprenderemos un nuevo tema acerca sobre de qué se trata, su estructura, la estructura Lewis y cómo está conformado. ¿Qué es la tabla periódica? La tabla periódica de los elementos es una tabla en la que se encuentran dispuestos todos los elementos químicos conocidos por el hombre, ordenados según su número atómico, cantidad de protones, configuración de electrones y propiedades químicas específicas. Las filas de la tabla se denominan periodos y columnas y grupos también. Algunos grupos tienen nombres y así, por ejemplo, el grupo 17 y 18. Por ejemplo, el 17 de los halógenos y el 18 de los gases nobles. La tabla también, además de esto, se divide en 4 bloques con algunas propiedades químicas similares. Debido a que las posiciones están ordenadas, se pueden utilizar la tabla para obtener relaciones entre las propiedades de los elementos o pronosticar propiedades de elementos nuevos todavía no descubiertos o sintetizados. Ahora hablaremos del descubrimiento de los elementos. En 1869, el químico ruso Dmitri Mendeleev publicó su primera tabla periódica de los elementos organizadas en orden creciente de masa atómica. Aunque algunos elementos como lo eran el oro, la plata, el cobre, el plomo y el mercurio ya eran conocidos desde la antigüedad, el primer descubrimiento científico de un elemento ocurrió en el siglo XII después de Cristo, cuando el alquimista Henry Brown descubrió el fósforo. En el siglo XIII después de Cristo se conocieron numerosos nuevos elementos, los más importantes de los cuales fueron los gases, con el desarrollo de la química neumática, en donde estos elementos que se descubrieron fueron el oxígeno, el hidrógeno y el nitrógeno. También se consolidó en esos años la nueva concepción de elementos, que condujo a Anthony Lavoisier a escribir una famosa lista de sustancias simples donde aparecían 33 elementos. A principios del siglo XIX después de Cristo, la aplicación de la pila eléctrica al estudio de fenómenos químicos condujo al descubrimiento de nuevos elementos como los metales alcalinos y alcalinos terreos, sobre todo gracias a los trabajos de Humphrey Davy. En 1830 ya se conocían 55 elementos. Ahora hablaremos de la estructura y organización de la tabla periódica. La estructura y organización de la tabla periódica actual es un sistema donde se clasifican los elementos conocidos hasta la fecha, se colocan de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo en orden creciente de sus números atómicos. Los elementos están ordenados en 7 hileras horizontales llamados periodo y en 18 columnas verticales llamadas grupos o familias. Hacia abajo y a la izquierda aumenta el radio atómico y el radio iónico. Hacia arriba y a la derecha aumenta la energía de ionización, la afinidad electrónica y la electronegatividad. Ahora vamos a identificar cuáles son los grupos y los periodos. Los grupos son las columnas verticales de la tabla, se le conoce como grupos o familia. Hay 18 grupos en la tabla periódica. En virtud de un convenio internacional de denominación, los grupos están enumerados del 1 al 18 desde la columna más a la izquierda, que son los elementos metales alcalinos, hasta la columna más a la derecha, que son los gases nobles. Los periodos son las filas horizontales de la tabla periódica. El número de niveles energéticos de un átomo determina el periodo al que pertenece. Cada nivel está dividido en distintos subniveles que, conforme aumenta su número atómico, se van llenando en este orden. Siguiendo esta norma, cada elemento se coloca según su configuración electrónica y da forma a la tabla periódica. Los elementos en el mismo periodo muestran tendencias similares en un radio atómico, energía de ionización, afinidad electrónica y electronegatividad. En un periodo, el radio atómico normalmente decrece y si nos desplazamos a la derecha debido a que cada elemento sucesivo añadió protones y electrones, lo que provoca que este último sea arrastrado más cerca del núcleo. Esta disminución del radio atómico también causa que la energía de ionización y la electronegatividad aumenten de izquierda a derecha
en un periodo debido a la atracción que ejerce el núcleo sobre los electrones. La tabla periódica también se puede dividir en bloques de acuerdo a la secuencia en la que se llenan las capas de electrones de los elementos. Cada bloque se denomina según el orbital en el que en teoría reside el último electrón, donde los subniveles S, P, D y F. En el bloque S comprenden los dos primeros grupos, los cuales son los metales alcalinos y alcalinos terreos, así como el hidrógeno y el helio. El bloque P comprende los últimos 6 grupos, que son del 3A al 8A, y contiene, entre otros elementos, todos los metaloides. El bloque D comprende los grupos 3B a 2B en la numeración americana de grupos, y contiene todos los metales de transición. El bloque F, a menudo colocado por debajo del resto de la tabla periódica, no tiene números de grupos y se compone de lantánidos y antínidos. Podría haber más elementos que llenarían otros orbitales, pero se han sintetizado o descubierto. En este caso se continúa el orden alfabético para nombrarlos. Así surge el bloque G, que es un bloque hipotético. Ahora veremos sobre qué es la estructura de Lewis. La estructura de Lewis, también llamada diagrama de punto y raya diagonal, modelo de Lewis, representación de Lewis o fórmula de Lewis, es una representación gráfica que muestra los pares de electrones de enlaces entre los átomos de una molécula y los pares de electrones solitarios que pueden existir. Estas son representaciones bidimensionales sencillas de la conectividad de los átomos en las moléculas, así como la posición de electrones enlazantes y no enlazantes. En esta fórmula se muestran mucho los enlaces químicos dentro de la molécula, de aquí parte si son explícitamente o implícitamente indicando la ordenación de los átomos en el espacio. Esta representación se usa para saber la cantidad de electrones de valencia que puedan existir en un elemento que interactúan con otros o que entre su misma especie formando enlaces ya sean simples, dobles o triples, los cuales se encuentran íntimamente relacionados con la geometría molecular. Además tenemos sobre la regla del octeto, que la regla del octeto establece que los átomos que se enlazan unos a otros en el intento de completar su capa de valencia, que es la última capa de configuración electrónica, la denominación regla del octeto surgió en razón de la cantidad establecida de electrones para la estabilidad de un elemento, es decir, que el átomo queda estable cuando se presenta en su capa de valencia 8 electrones, configuración de gas noble. Para alcanzar esta estabilidad sugerida en la regla del octeto, cada elemento precisa ganar, perder o compartir electrones en los enlaces químicos. De esta forma, ellos adquieren 8 electrones en la capa de valencia. Por ejemplo, los átomos de oxígeno se enlazan para alcanzar la estabilidad sugerida por la regla del octeto, presentando enlaces simples y dobles. De aquí podemos partir también que considerando que cada enlace covalente simple aporta 2 electrones a cada átomo de la unión, al dibujar el diagrama o la estructura de Lewis hay que evitar asignar más de 8 electrones en cada átomo. Pero también están las excepciones de la regla del octeto, claramente, porque por ejemplo tenemos cuando el hidrógeno tiene un solo orbital en su capa de valencia, lo que permite que pueda aceptar como máximo 2 electrones. Algunas veces se piensan que los átomos forman cationes, no siempre completan su octeto y se utilizan como ejemplos de excepciones a dicha regla, ya que sin embargo eso pierden los electrones de la capa externa al nivel interno en que queda completo. Estos átomos, en vez de quedar con la configuración electrónica del siguiente gas noble, quedan con la configuración del gas noble anterior. Y por último tenemos un ejemplo del metano, que es CH4, en donde el metano está formado por un carbono con 4 electrones de valencia y 4 hidrógenos con un electrón de valencia. Aquí vemos cómo el hidrógeno le comparte al carbono para que este compuesto quede con 8 electrones de valencia y así se forma la estructura de Lewis. Espero que hayan entendido la clase y haya sido de mejor aprendizaje.